Durante esta semana vimos que habrá paridad en el órgano constituyente encargado de redactar una nueva constitución. Esto significa que tendremos una mitad de constituyentes hombres y la otra mitad constituyentes mujeres deliberando y decidiendo el futuro de nuestra Carta Fundamental. ¿Por qué costó tanto aprobar este criterio si parece tan razonable entendiendo que más de la mitad de la población de Chile es mujer? Básicamente por la premisa levantada por algunos que decía que la paridad implicaba meter mano a la urna y que esto sería poco democrático. Veamos primero una premisa falsa, meter mano a la urna. La cuota de paridad es lo que se conoce en el mundo como una corrección democrática. Esto es, cuando tenemos un grupo de personas subrepresentadas en un sistema político, se aplica una acción afirmativa para visibilizarla y volver a darle el poder que le corresponde, pero que el sistema no le garantiza. El caso de las mujeres es paradigmático. Pese a que tenemos leyes de cuotas que garantizan que un porcentaje de las listas que se presentan a candidaturas estén integradas por mujeres, en la práctica, menos del 25% del Congreso es de género femenino. ¿Significa eso que la mujer está menos capacitada para ser parlamentaria que un hombre? Claramente no. La razón de esa subrepresentación responde a los roles desiguales que desarrollamos las mujeres en un sistema patriarcal, el cual nos ha hecho creer que los principales deberes domésticos o de cuidado en un hogar nos corresponden a nosotras y no a ellos. Eso significa que el tiempo que ellos tienen para la cosa pública es comparativamente muchísimo mayor al nuestro. Una acción afirmativa, entonces, es importante porque ¿no te parece justo que el órgano que escriba una nueva constitución represente la realidad de la población de nuestro país? Por otra parte, se ha dicho que es un mecanismo antidemocrático, cuando en realidad los mecanismos de corrección democrática existen desde siempre. Nosotros tenemos el modelo de Hunt, que busca proteger las ideas de los candidatos y candidatas y no tanto los personalismos. En Estados Unidos, por ejemplo, un presidente de la República puede salir electo con la minoría de votos, pues allá se vota para que un colegio de representantes por estado decida el nombre del presidente o presidenta. Y es que cuando se habla de democracia, hacemos referencia a un valor y no a un sistema político concreto. En Occidente no hay fórmulas políticas de participación directa, sino sistemas de gobiernos representativos. Esto significa que siempre elegimos representantes. Parece razonable que garanticemos entonces que todas y todos estemos igualmente representados, ¿o no? En la historia de Chile han habido 4.095 parlamentarios, de los cuales solo 109 han sido mujeres. Es tiempo de reconocer el rol fundamental de nosotras en el desarrollo de nuestra historia, escrita y reservada para hombres hasta ahora. Pasamos de esa pobre realidad a un hecho histórico, porque el proceso constituyente chileno será el primero del mundo en garantizar paridad absoluta. Un pequeño paso para las mujeres y sin duda un gran paso para la igualdad de derechos, la democracia y la historia. Aquí comienza ¿Qué tal que decida podcast? Un espacio de conversación abierto, independiente y pluralista. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al capítulo 4 de Que Chile Decida, el podcast donde la idea es que ustedes se eduquen, escuchen y entiendan también de qué trata todo este proceso. Estamos súper contentos de llegar ya al capítulo 4, un proyecto autogestionado, apartidista. Otra vez queremos dejar claro eso, que no pertenecemos a ningún partido político, solamente somos personas voluntarias que quieren educar más que nada y fomentar un voto consciente a través de la información y la comprensión de todo el proceso. Quiero presentar a mi compañero de panel, el señor Matías Hernández. Bueno, como dijo Luis, estoy contentos por este cuarto capítulo, un nuevo tema, una nueva semana, una semana que ha dado harto que hablar. Estamos con hartas cosas que celebrar de cierta forma dentro de este proceso que ha sido un poco extraño y de dulce agraz. Contento también por la recepción de nuestro tercer capítulo sobre Seguridad Social FP. Hoy día tenemos varios invitados, a diferencia de la última ocasión, tenemos varios invitados con los que esperamos tener una conversación que genere harta información y resuelva hartas dudas. Sí, vamos a presentar a nuestros grandes invitados. Vamos a empezar por ella. Ella es Giselle Davis Toledo. Es profesora del Departamento de Salud Pública en la Universidad de Talca, doctora en Ciencias Humanas Aplicadas y antropóloga de la Universidad de Chile. Bienvenida a nuestro pequeño espacio. Muchas gracias. También nos acompaña Roberto Contreras Ramírez, él es psicólogo de la Universidad de Chile, magíster en educación, diplomado en psicooncología y doctor en ciencias humanas aplicadas.
bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y también el señor Juan Carlos Cáceres, es enfermero de la Universidad Católica del Maule, enfermero también de la unidad de urgencia del Hospital Regional de Talca y dirigente nacional de la FENACENF. Bienvenido. Muchas gracias, Luis. FENACENF es Federación Nacional de Enfermeros de Chile. De Enfermeros de Chile. Y como se podrán dar cuenta, este capítulo no lo mencionamos al principio, pero se trata netamente del área de la salud y cómo va relacionada con nuestro diario vivir y también relacionada con la Constitución, que es el tema que está en boga durante todo este proceso ya que llevamos desde el 18 de octubre. Don Matías, ¿algún comentario antes de empezar con el tema? Sí, como dije, un comentario aparte del tema, felices por, creo que todos estamos felices los que estamos participando de este proceso por la votación que se dio el día de ayer. Hoy día estamos grabando el día 5 de marzo. Sí, 5 de marzo. Entonces, el día 4 de marzo ayer se dio pie a paridad y así que estamos cada día más cerca de ese proceso constituyente un poco más democrático, menos cocina, en donde todos podamos participar. Ya tenemos participación de independientes, participación de mujeres 50-50, nos falta pueblo originario y ojalá que saquen a todos los partidos y sigamos todos. Fue uno de los más altos ratings que ha tenido en la vida el canal del Senado. Yo creo que no lo va a lograr de nuevo. No, eso va a ser bastante difícil. Así que este 8 de marzo yo creo que para nuestras compañeras y las personas que tenemos al lado o acompañamos va a ser un poco menos ácido, un poco más dulce. Hacer ya que hay una pequeña batalla, un pequeño paso ganado en participación política, en participación ciudadana. Así que feliz por eso. Sí, súper contentos y se viene el domingo 8 de... El día que este capítulo estarán escuchando. Van a estar escuchando, sí. Obviamente se viene el 8 de marzo con todo y la huelga el 9, así que ánimo a todas las compañeras. A todas las compañeras y también a los que apoyan también, de una u otra forma. Sí, bueno, algo que nos quedó en el tintero ese día del capítulo de feminismo y el activismo. Si a usted, varón, se autodenomina feminista, haga lo que tiene que hacer. No vaya a tomar ese espacio de ellas en la calle, sino que apoye de otra manera. Apoye quedándose en la casa si es que tiene hijos y cuida a sus niños, o vaya con los niños al sector infantil de la marcha, pero no ocupe los espacios de ellas. El espacio del 8M es de nuestras mujeres, de las mujeres, es de nuestras compañeras. No tenemos por qué estar ahí. Nosotros participamos en todas las otras partes, no tenemos nada que estar haciendo en el espacio de ella, hay que entregarlo y esa es la forma de ser feminista ese día. Por supuesto, ya. Y vamos a entrar de lleno al tema. La idea es que esta sea una conversación fluida, vamos hablando, si quiere tocar al tiro, opinar, por supuesto tiene toda la libertad de hacerlo. La idea es que esta sea como un casi asado. Un casi asado, pero... Sin piscola. Sin piscola. Son las 4:30 de la tarde. Sí. Antes hubiese dicho lo contrario, pero en las 4:30 ya la edad nos acompaña. Ya. Estamos entrando en un tema que es súper importante, que se toca mucho dentro del proceso constituyente. Se habla mucho también de que hemos tocado temas sobre la AFP, se habla mucho también, y hay muchos mitos al respecto también, como con el derecho a propiedad, pero también se habla del derecho a la salud. ¿Qué podemos definir como el derecho a la salud? ¿Cómo lo podemos definir en palabras comprensibles para toda la gente que no está escuchando? No sé quién quiere partir diciéndonos algo, la idea. Ok. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr. O sea, el derecho a la salud es que yo pueda lograr estar en la mejor salud posible, y no solamente eso, sino que además tener la libertad yo de decidir sobre mi propio cuerpo y qué es lo que hacer y cuáles son las decisiones que tengo que tomar o que quiero tomar en el momento que pueda ser intervenida o curada o sanada. Además está el tema de que dentro de mis derechos de la salud está que yo tengo acceso irrestricto, sin discriminación, al sistema de salud. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión como bien importante, que el derecho a la salud es nivelar para arriba. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos en nuestra Constitución? Que en nuestra Constitución se dice que tú tienes el derecho a acceder a la salud. O sea, el Estado no te otorga el derecho a tener la mejor salud, o sea, a lograr ese estado como óptimo, máximo, sino que solamente a acceder. A ver si yo puedo dar un ejemplo. Si hay si fuese el derecho a alimentarse,
¿Ya? ¿Qué es lo que te ofrece el gobierno con la actual constitución? Es que te dice, el gobierno se va a encargar de que existan supermercados o negocios donde se venda la comida, ¿no es cierto? Entonces, iba a organizar que eso funcione, que ahí se venda y se compre. Y además el Estado te va a garantizar que tú puedas entrar a ese supermercado. Hasta ahí llegamos con la actual constitución. Ahora, claro, uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si yo no tengo el dinero para entrar y comprar? ¿O qué es lo que pasa si hay una tremenda fila, ¿no es cierto? Y a mí me garantizan el acceso de la siguiente forma. Hago muchas horas de espera y me dan un numerito y me dicen, mire, usted en un año más puede venir a comprar sus alimentos. Entonces, si el gobierno hace eso, te está garantizando el acceso a la salud. Eso es lo que pasa ahora. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre acceder a la salud y tener derecho? ¿Qué es lo que pasaría si nuestra constitución, una nueva constitución, te dice tú tienes un derecho por el solo hecho de nacer a tener la mejor salud que en este momento la sociedad te puede entregar? Eso significa que el Estado se crea todos los mecanismos, las instituciones, los resguardos, las sanciones para que cualquier ciudadano pueda en el momento que necesita tener esa atención en salud, obtenerla. Y eso hablamos ahí de como oportunidad, porque en el fondo tú no sacas nada con tener todo un tremendo sistema, si cuando tú lo necesitas, ese sistema te dice, tienes que pagar para tenerlo inmediatamente o tienes que pagar para tener la intervención en salud mejor que tú necesitas ahora. Eso. Juan Carlos, tú que estás ahí como inmerso en el sistema de salud público, ¿se refleja mucho lo que dice la profe de acá? Bueno, yo me desempeño en un servicio de urgencia público, en el área pública, en donde diariamente vemos que el acceso a la salud muchas veces se ve restringido no solamente por la parte económica, sino por los recursos propios de la institución. Pasa muchas veces de que, por ejemplo, el acceso a la salud no es el mejor estando dentro de la misma institución, puesto que no existen las condiciones mínimas para poder atender a una persona. Hoy en día los servicios de urgencia vemos que los pacientes están siendo atendidos en el suelo, en una silla o en un sillón. Tampoco otorga el definir o resolver el problema de salud definitivo que tiene la persona, puesto que muchas veces no se cuenta con los instrumentos diagnósticos o tratamientos específicos que pueden a lo mejor ser debido a que tienen un alto costo, ¿ya? Y eso impide que el problema de salud final de la persona se resuelva. Tenemos así como muchos pacientes hoy en día están optando a la ley de Cartes-Soto, por ejemplo, para poder tener el acceso a tratamientos que tienen un costo muy elevado, pues tampoco se le está dando a todos, ¿ya? Porque hay una lista de espera. Entonces cuando tú ves ese tipo de situaciones, tú dices, chuta, sí, hay acceso a la salud, pero tengo que acceder a una lista de espera, tengo que acceder en el servicio público, por ejemplo, tengo que acceder a muchas horas de espera, a que un médico pueda resolver mi situación, pero si logro obtener al sistema burocrático que tiene este servicio público, si logro obtener una hora después de mucho tiempo, ese médico después me va a derivar a otro médico. Entonces uno empieza a perder empieza a estar un poco más confundido y a perder la credibilidad en el servicio público. ¿Y qué termina haciendo la persona? Tratando de acceder al área privada, ¿ya? En donde el mismo médico del hospital muchas veces es el que te atiende afuera. Podemos, a ver, primero una pregunta ahí. Tiene que ver mucho con los recursos del servicio público y tiene que ver mucho entonces también con que el Estado no se hace cargo de entregar más recursos, porque recordemos que el principio de subsidiariedad del Estado, que es básicamente que donde no pueda llegar el privado, el Estado mete mano. Entonces, como no tiene suficientes recursos y no se preocupa de dar más recursos, permite la existencia del privado, y el usuario que tiene la necesidad finalmente se va al privado porque el sistema público técnicamente no funciona del todo. Sí, mira, un ejemplo de eso es en el último reajuste del sector público al área de salud hubo un aumento y hay un incremento, eso no lo puede negar, pero ni siquiera alcanza lo que recomienda la OMS para los servicios públicos en los hospitales, y también pasa lo mismo en la atención primaria. Ya en la atención primaria decíamos que tenía que ser
no sé, aumentarse a un 10% de lo que ya había, y solamente se llegó a un 6%, un 5 punto y algo. Entonces no alcanza a subsidiar todas las prestaciones que busca resolver la atención primaria, como una de las últimas, que fue el Alzheimer, por ejemplo. ¿Ya? Entonces se le da más trabajo, más pega a la atención tanto primaria como la del servicio público, y no alcanza. Lo mismo pasa en los servicios privados. La última ley que estaba impulsando el FONASA, era cuando tenía enfermedades catastróficas, era que la persona accediera a un tipo de seguro donde uno hacía un pago de aproximadamente 1 millón y algo, y podía acceder a enfermedades que eran muy, muy caras. Pero igual esas enfermedades muy caras iban a ser tratadas en el sector privado. Entonces volvemos a lo mismo, estamos gastando en el sector privado recursos que podríamos invertir en el sector público. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se hace bien? Porque la administración es deficiente. Porque si tuviéramos una administración que fuera fiscalizada de manera correcta y no tuviéramos en estos cargos de alto de ministerio personas que tienen intereses o conflictos personales, no llegaríamos a esta situación. Entonces uno lo ve, uno que está dentro en el área gremial, porque yo soy dirigente gremial nacional también, ve cómo se mueve el área de salud, ve cómo a niveles directivos o niveles altos del Ministerio de Salud hay directores de clínicas, que fueron directores de clínicas que tienen participación en entidades privadas, en laboratorios. Por ejemplo, por ahí hace un tiempo atrás una persona me contó que una de las personas que está a cargo del Centro de Medicina Transfusional, que es la donación de sangre y la recolección de la sangre para la medicina transfusional, tenía todo relacionado a algo privado también en Santiago. Entonces él era el director de esa área. Entonces tú ves que tratan de hacer a lo mejor la pega, pero siempre resguardando su parte privada, ¿me entiendes? Entonces ese tipo de situaciones a uno lo desconciertan, y en verdad es como luchar contra la corriente, porque siempre van a estar ahí. Justamente relacionado con eso y la Constitución, es súper importante que la Constitución diga cómo se hacen las cosas, como la parte concreta, que se llama materialización, que es el mecanismo, el decreto, la sanción, los fondos, desde dónde, qué porcentaje de los fondos van, desde dónde vamos a sacar esos fondos. Es como que necesitamos una Constitución que diga derecho a la salud, pero que ponga todas las letras chicas, la reglamentación. Yo tengo dos preguntas. Una es a ti, Giselle, que mencionaste que más o menos como la descripción de qué significa el derecho a la salud. Mencionaste dentro de eso como el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo. Sí. Y lo relaciono con lo que comenté al principio, que tiene que ver con el 8M mismo. Cabo que dentro de eso cabe los derechos reproductivos sexuales de las mujeres y finalmente la ley del aborto. Sí. Entonces, técnicamente en nuestro país no estaría cumpliendo con aquella dictamen de la OMS de qué es el derecho a la salud. Como a medias tintas, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que ahí hay una opción que es una opción ideológica y política. O sea, tú estás hilando como más fino en realidad. Yo creo que vamos a partir de una cosa más simple. La Constitución obedece a un proyecto de sociedad, a una utopía, ¿no es cierto? Porque la Constitución son las reglas básicas consensuadas por una comunidad. Ya, ahora, esas reglas básicas no están en el aire. Podemos tener reglas básicas donde es el individuo solito, individualismo metodológico se llama, que decide y se rasca por sus propias uñas. Eso puede ser una regla básica. O sea, yo quiero un país donde tú trabajas, obtienes dinero y si obtienes suficiente dinero puedes tener una vida digna o no. Y esas son las reglas justas para todos. O puedes tener otra utopía social donde dice, mira, aquí somos una comunidad y nos vamos a ayudar los unos con los otros, y por obligación el que tiene más tiene que darle al que tiene menos. Eso es una sociedad que va a ser regida por la solidaridad. Ya, entonces tenemos que la Constitución es una carta en blanco que pone las reglas básicas sobre las cuales yo digo cuál es el tipo de sociedad que quiero tener. Y dentro de esas reglas básicas está el tema de, por ejemplo, qué es la autonomía y el control de quién es el cuerpo y quién decide sobre el cuerpo de las personas. Si es la Iglesia, si es un Estado laico, si son las mujeres, si es el hombre y la mujer que concibieron ese hijo, por ejemplo. Es una discusión de sociedad. Mi otra pregunta tiene que ver, poniendo un poco en los zapatos del ministro Briones. Mi respuesta para todo eso es lo que me mencionaba acá Juan Carlos: no hay plata.
Porque el mayor problema que estás comentando es que falta recursos, pero no hay plata. ¿Y de dónde sacamos dinero? O sea, sin considerar que muchos gastos que se hacen en el sistema privado, pero que se justifican bajo el sistema privado tiene los recursos, entonces nosotros los obtenemos de ahí. Y como no los necesitamos todos los días, no los compramos para el sistema público porque los requerimos solo cuando es necesario. Pero en general la respuesta siempre es que no aumentamos presupuestos porque no hay plata. ¿De dónde podríamos sacar ese recurso? Difícil pregunta. Yo no me considero experto en el tema, pero uno va comentando dentro de su círculo, y tengo amigos que tienen su empresa y han hecho un estudio más o menos de cómo se trabaja en otras latitudes, en otros países, y ellos dicen que los impuestos en Chile en relación para ellos como empresarios es bajo, o sea, en comparación con otros países de la zona. Entonces uno ve ahí a lo mejor una posible fuente de ingreso para poder fomentar o tener algún tipo de ingreso para poder llevar a cabo todos estos proyectos que tiene el Estado, no sé. Sí, una vez yo escuché eso respecto que en Finlandia, llevándolo como referente, casi todo Finlandia sale, un gran ejemplo, decían que todos para allá, que decían que claro, los impuestos son muy altos, pero ellos tienen la educación, la salud, todo de calidad y gratis, porque no los ven como al ciudadano como un gasto, sino como una inversión. Ellos con los impuestos están invirtiendo en esa área y ellos la reciben de tal forma. ¿Cómo podríamos hacer? Porque también hay una cosa, profe Roberto, que le quiero preguntar. La gente aquí siempre dice que la gente como el chileno como que es flojo, como que quiere todo regalado, y de una u otra forma hace falta como un cambio de mentalidad. Y respecto, cuando tiene tantas carencias, por ejemplo en salud, ¿cómo podemos hacer que la gente se motive un poco y decir no, si estos son parte de mis derechos también? Es parte del no lo que yo estoy comprando, sino es lo que me corresponde. El proceso es cultural, tal cual como tú mencionas en el caso de Finlandia. Finlandia no se crea hace 5 años o 10 años. Se demora un proceso que va desde los años 60. Ellos en los años 60 asumen un proceso de transformación cultural que tiene frutos 40 años después. Y ese proceso de transformación cultural, que es el mismo que genera Canadá en la misma fecha, y que tiene un muy buen país con menos impuestos que Finlandia y con un estándar de calidad de los servicios universales bastante alto, lo logran como un proceso de definición administrativa y política que es un consenso nacional. Eso es una constitución. Y lo que nosotros necesitamos ahora es realmente una nueva constitución. ¿Qué es una nueva constitución? Son las nociones básicas, fundamentales, no de qué permito, como Matías planteaba, Matías, ¿no? Sí. Sino que qué promuevo, qué facilito. Cuando se permite la empresa privada en Chile, no es así, no es que se permita, la precisión es que se favorece. ¿Sí? Se hace un hincapié, si vamos a la noción de derecho que ya quiero nombrar, a la noción del artículo 3, ¿no es cierto?, que se habla de la libertad junto con la vida y la seguridad, se hace hincapié en la libertad y se alude al concepto de libertad para poder garantizar hacer negocios y que algunos pocos tengan esas condiciones. ¿Cómo se vuelve floja la gente o cómo los motivamos para poder hacer un proceso? Es parte de lo que la misma filosofía de la ciencia, la filosofía de la política, la filosofía de la economía, debiéramos tener en consideración para poder plantear en la Constitución. Esa es pega de los personajes que van a realizarlo. Pero es súper bueno que la gente sepa eso. La noción de derecho de partida, por ejemplo, es una noción que no existe. El derecho no existe en sí mismo. El derecho tal cual se define en la creación de la humanidad es una invención de los seres humanos. Para garantizar un derecho tiene que haber siempre personas que estén de acuerdo a garantizarlo. No es una cosa que naturalmente ni Dios, ni la naturaleza, ni lo pongan. No, la gente se lo gana, poniéndose de acuerdo. Claro, los derechos fundamentales a los que supone que Chile adscribe son derechos que en algún momento la misma gente se puso de acuerdo que esto es lo mínimo. Desde la noción de contrato social de Francia en la Revolución Francesa, y siempre, la Carta Magna inglesa en la Edad Media, siempre tiene que ver con que de esa desigualdad que parece que se da más o menos naturalmente, y no la mano invisible que planteaba Adam Smith, ¿no es cierto?, no permite equidades, no vamos a hablar de equidad más que de igualdad, ¿no es cierto?, no permite equidades, o sea que las personas tengan los mismos valores, el mismo valor
ante toda la sociedad. Ese es el tema de equidad, ¿no? De equivalencia. A menos que la gente se ponga de acuerdo en proteger un contrato. Hay distintas teorías de la justicia y eso hace que sea más complejo. Pero de la definición de los derechos humanos que se ganan entonces en el contrato social francés, de la Revolución Francesa, que es el hito más importante, empieza toda una derivación que va hasta hoy día las Naciones Unidas, digamos, la posguerra, la Segunda Guerra, y que define los derechos humanos, donde aparece el artículo 3, ¿no es cierto?, con esta noción de la vida, y aparece el artículo 15 al 25, donde aparece el tema de la necesidad de garantizar la seguridad y la vida también, la calidad de la vida, bienestar, se habla. Y en eso, después aparece otro personaje, que tiene que ver con la economía, ¿sí?, que es Amartya Sen, que es un economista indio, ¿no es cierto?, que se gana el premio Nobel antes que Friedman, con una noción completamente distinta a Friedman, y que define en las Naciones Unidas que para que las personas tengan la posibilidad de desarrollo y la economía surja, un poco pareció un planteamiento que me había planteado otro economista hace varios años antes, que es Keynes, se debe garantizar las condiciones de salud, educación y vivienda. ¿Quién lo garantiza? El Estado. El Estado como un Estado protector, equivalente a lo que se plantea entonces. ¿Cómo se logra eso? Bueno, según las propuestas de la actual Constitución en Chile, que está basada en una ideología, que es una ideología política, ideológica, liberal, extrema liberal, neoliberal, ¿no?, donde se garantiza la libertad, se va a favorecer un Estado pequeño que no tiene recursos y garantizar libertades de la persona, lo que en términos teóricos se llama libertades negativas, que son las libertades que permite a la gente, permite que hacer negocio, ¿sí? Esa ideología de hacer negocios hace que se reduzca el Estado, y menos posibilidades, y se favorece la noción de oportunidad políticamente, que no tiene que ver con la oportunidad que decía Giselle delante en términos de ser un tratamiento oportuno, en términos que sea pertinente, accesible, de calidad, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no?, que son los otros principios del derecho de salud, sino que tiene que ver, ¿no es cierto?, con que ya exista, si existe un médico, si existe un servicio de salud, quedan satisfechos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Yo haría una precisión distinta a lo que tú planteaste, Carlos, ¿no es cierto?, a propósito del problema de la administración. Si uno dice que el problema de la administración es como que uno le echa la culpa a la política. Y no, pues si la política es lo que mueve todo esto. La Constitución es política. No es política partidista, como ustedes dicen, y eso estoy de acuerdo, digamos, cuando se ceja a un solo plano y no es democrático. Pero la administración es la forma que se tiene que garantizar. El tema es que hay una base ideológica en nuestro país, garantizada por la Constitución, que favorece que la administración principal de los recursos vaya al mundo privado y no al mundo público. Por eso cada vez la educación es más pobre, la salud más pobre, y crece la población, y las condiciones de salud y de educación y de otros servicios públicos se van empobreciendo. ¿Qué es lo que refuta, digamos, en ese sentido, termino contestando la pregunta, y que logra aportar a Amartya Sen, se supone, en una noción que es para todo el mundo, que tendría que garantizarse, la noción de que para que las personas en igualdad de oportunidades sean capaces de acceder a esas oportunidades, se garantice lo que él llama la titularidad, el derecho, el entitlement, y las capacidades o capabilities. ¿Qué significa eso? En salud. Significa que el derecho tiene que ver con que si yo tengo la posibilidad de ir a la clínica alemana o no. ¿Puede ir a la clínica alemana? No, usted es de otra ISAPRE. O no, usted es de FONASA, y claro, no tengo el derecho. ¿Sí? Y en ese sentido lo que decía Giselle, en términos de la materialización de la Constitución, que no tiene que estar en la Constitución, sino que tiene que ser lo que se desprenda lógicamente de dichos principios, son las condiciones que me garantizan, en este caso, la no discriminación, que es uno de los principios del derecho de salud, ¿no es cierto?, la accesibilidad, que es otro principio que ya vimos que está falto al caldo, la aceptabilidad, que es lo que más se ha dado bombo en estos derechos del paciente, y la calidad, que es lo que sigue faltando. Que son parte de los principios. O sea que aquí en nuestro sistema tenemos el derecho a la salud asociado a nuestra capacidad económica. Técnicamente yo puedo ir a la clínica alemana, si puedo pagarla. Y ahí tenemos otra capacidad, porque la otra capacidad que ahí los antropólogos y los psicólogos sabemos bastante bien, tiene que ver con, cuando se habla de capacidad, no tiene que ver simplemente con lo que también se habla, y lo plantea la OMS y lo plantea la PNUD, que tiene que ver con el poder adquisitivo, sino que las capacidades cognitivas de información
y culturales que me permitan ir al médico o no sentirme que me están haciendo un favor cuando voy al médico, ¿sí? O no igualar de la misma forma a los distintos desempeños y responsabilidades dentro de la salud ocupacional y lo que involucra en términos de derechos y remuneración. Tener un equilibrio en eso. Para la justicia, que tiene que ver con el tipo de sueldo, que conversamos antes, tiene que ver con una constitución. Tiene que ver con una constitución que defina que se va a garantizar condiciones de respeto y de equilibrio donde el Estado va a tener un rol administrador, de supervisión, supervigilancia, ¿no es cierto? Y de garantía de que no va a haber los extremos que hoy día encontramos. Bueno, como lo dijo nuestro invitado la semana pasada, Aquiles, desde Nomás FP, una constitución es un relato político que en algún momento de la historia ganó. En este caso ganó de una manera forzada, no es ganar, pero que impuso esta idea política y que nos tiene, y que después los gobiernos siguientes simplemente mantuvieron. Algunos dicen que lo mantuvieron simplemente porque por las trabas que tiene la actual constitución para poder modificarse, y otros simplemente porque es conveniente. Lo voy a dejar ahí al pensamiento de cada uno. Pero nuestro sistema actual tiene esto que describen, que fomenta o permite, o no nos permite, sino que fomente y acentúa la participación del mercado en un derecho que es fundamental, y lo hace a través de dos sistemas. O sea, aquí en Chile se conoce como la salud para ricos y la salud para el resto, donde aquí el 7% de cotización se va de la gente que no tiene dinero, se va a FONASA, y los que pueden pagarlo se va a ISAPRE, ¿cierto? Y eso permite obviamente que también los recursos del sistema de salud sean menores, el sistema público, porque solamente un grupo de la población paga el 7%, minoritario, y el grupo que puede pagar más no está en el sistema público. ¿Qué porcentaje menor? Que un porcentaje menor, pero sigue siendo mucho dinero. Sí. Entonces, ¿cómo, en líneas generales, relacionándolo con la constitución, con la labor diaria en el sistema, cómo funciona nuestro sistema público de garantía de salud, que en este caso sería FONASA, versus nuestro sistema de ISAPRES? Que también está súper cuestionado el sistema de ISAPRE. O sea, la gente tiene ISAPRE porque no quiere ir al sistema público, pero también es malo. Recuerda que también en la ISAPRE tú tienes diferentes planes. O sea, el hecho de estar en un ISAPRE no garantiza que tú tengas el 100% del acceso. Como una sensación de que esté mejor. No, claro, por ejemplo, y está la inequidad de hombres con mujeres, eso que ya es un tema y que supuestamente había salido hace poco, que ya no iba esa brecha, no iba a existir más. Pero por ejemplo, yo siendo un hombre soltero sin hijo tengo un plan mucho más barato y que cubre mucho más que una mujer soltera y en las mismas condiciones que yo, por el solo hecho de ser mujer. Entonces ya vemos que también dentro de este sistema privado, que debería ser la salud para personas que tienen mayor acceso económico, a lo mejor no es tanto así. O sea, igual tiene su desigualdad dentro de su propio sistema. Y el sistema de FONASA se ve muchas veces empobrecido porque la mayoría de las personas que acceden a este sistema de salud o a esta previsión de salud, para decirlo de alguna manera, es la gente que es la que tiene menos recursos y la que tiene menor acceso menor salario, y muchas de estas personas son subsidiadas. O sea, no olvidemos que el FONASA tramo A es uno de los mayores tramos que existen en el sistema y no paga ninguna cotización. Claro. Entonces, si bien es solidario, es la persona que a lo mejor tiene un acceso mayoritario en económico, tiene un FONASA tramo D, y a lo mejor tiene un sueldo bueno, va a pagar una cotización mayor, pero al momento de atenderse tiene que pagar. Entonces a lo mejor ellos se sienten un poco, si yo estoy siendo una persona que va a aportar con mi dinero para que otros se atiendan gratis, yo cuando voy a atender me tengo que pagar. Entonces a lo mejor ellos se sienten un poco como personalmente y no le ven, afectados personalmente y no le ven el Estado en la parte subsidiaria de vivir en una comunidad. Más aún cuando tengo la posibilidad de, con ese mismo dinero, acceder a supuestamente un sistema de previsión mejor que ISAPRE, y voy a tener, además, si es que el plan es bajo, excedente. En ese sentido somos una especie de sociedad egoísta. Exacto, pero es que eso te lo plantea la misma oportunidad de que existan estas dos realidades. Ahora yo no sé cuál es la oportunidad de que tengamos, como en otros países, este sistema integrado, donde tú con tu sistema de previsión de salud y previsión de ¿cómo se llama? De jubilación, de pensiones, sea solo uno, en donde todo, o sea, es como el seguro social se llama. Sí. Aquí tenemos las cosas divididas. Sí. Entonces yo creo que a lo mejor sería una buena opción hacerlo como complementario y
y tener sopesar uno con otro cuando sea necesario. Sí. Al respecto, y volviendo al tema de la Constitución, por lo que decía, ¿cuál sería como una propuesta para tener una mejor salud y qué relación tiene tener una mejor salud en el país con la Constitución? Porque habíamos dicho que la Constitución era como el principio de todo, la regla madre, ¿no es cierto? Entonces, la sociedad que nosotros queremos debería estar garantizada en la Constitución. Y la sociedad que nosotros queremos tiene que ver con algo como más complicado, que yo creo que cada uno de nosotros nos hemos preguntado, como ¿cuál es el ser humano ideal? Ese ser humano es generoso, es bueno, es egoísta, se rasca por sus propias uñas, es competitivo, es el que ayuda, es solidario. Entonces, nosotros tenemos una tremenda oportunidad como país, es que en esa Constitución que está en blanco, nosotros podemos soñar por primera vez en la historia. No ha pasado jamás en la historia, es primera vez que todo el pueblo y toda la gente puede hacerlo. Entonces, ¿qué ser humano queremos? ¿Qué tipo de mujer queremos formar? ¿Qué tipo de varón queremos formar? ¿Y en qué tipo de sociedad? Ahora, respecto a la salud, tiene mucha relación porque los expertos, ¿qué es lo que dicen? Dime qué sociedad tienes y te diré qué salud tienes, porque la salud es producto de la sociedad. ¿Por qué? Porque depende de cómo me educo, de que si hago deporte o no, de que si tengo parque, de que si me dicen que soy linda, que valgo la pena, que le importo a mis papás, le importo a la sociedad. De todo eso depende la salud que yo vaya a tener. Entonces la salud no está sola. Tiene que ver con la calidad de la educación, con que hay áreas verdes, que hay paridad de género o no. Si desde chiquitita me dicen, mira, tú eres niñita, eres seca para las matemáticas, igual que el niñito que es seco para las matemáticas. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro país acá? Es que yo como soy niñita, no, si yo en realidad las matemáticas no le pego mucho, es lo mismo. Entonces, ¿cómo se llama técnicamente eso? Se llaman determinantes sociales de la salud. O sea, que significa que si yo tengo buenas condiciones de vida, voy a tener también una buena salud. Hay otro tema chiquitito que quería plantear que tiene que ver con la Constitución, porque hay una pregunta básica. Cuando formamos esta nueva sociedad, ¿quién se tiene que encargar de la salud? Entonces hay algunos que dicen el Estado y otros dicen que es el mercado, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué podría ser el Estado? Porque la salud... Primero, la salud depende de las otras instituciones, entonces el que se haga cargo de la salud tiene que tener un control y una visión de la educación, de la religión, de la seguridad social. Segundo, cuando uno se enferma una persona solita de algo, no pasa así. Generalmente personas que viven en las mismas condiciones son las que tienen diabetes, son las que tienen enfermedades de hipertensión, ¿no es cierto? Son las que tienen problemas de depresión, de suicidio. ¿Por qué justamente la gente que es más pobre y que vive en ciertas condiciones se enferma de lo mismo? Ya, entonces tenemos otra razón. La gente se enferma por problemáticas sociales, por las condiciones en que vive. Y la tercera razón es que ¿quién tiene la altura de miras para decidir cuál es la mejor salud? Una persona privada que para la salud es un negocio, realmente se puede hacer cargo de resguardar la salud de toda la población. Una comunidad que vive en su contexto cerrado puede hacerse cargo. ¿Qué es lo que se supone? Que necesitamos una persona que vele por el bien común, un referente, una institución que tenga la mirada del águila, que se preocupe y equilibre realmente los intereses de todos para velar por la salud, porque la salud es una situación social. Ahora, otra cosa, un ejemplo como bien concreto. Por ejemplo, si ustedes ven un bosque, y en ese bosque hay un lugar verdecito, con harto árboles súper grandes. Hay otro, al lado del bosque son puros matorrales, y otro que es desierto, no hay ninguna vegetación. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué hay un bosque frondoso? ¿Por qué hay matorrales? ¿Y por qué hay desierto? Y se da cuenta que por donde hay un bosque frondoso pasa agua, mucha agua, ¿no es cierto? Hay harto animalito y no hay depredación, o sea, nadie corta el bosque. Donde hay matorrales hay unos cursitos de agua nomás porque el bosque grande se llevó casi toda el agua. Y donde hay desierto simplemente no llega nada de agua. Entonces algunos árboles crecen y se desarrollan bien, otros más o menos y otros simplemente ni siquiera logran crecer.
Esos son lo que llamamos los determinantes sociales de la salud. Por eso que para tener una mejor salud hay que tener una mejor sociedad. O sea, hay que tener a alguien que vele para que el agua que le llegó al Bosque Grande le llegue a todo el territorio. Y claramente no se ha logrado con los últimos periodos, por ejemplo, desde la transición, desde el 90 hasta la fecha, por más que hayan pasado de distintos lados, no se ha logrado que salga como un líder o como un grupo que diga si los vamos a ver con altura de mira y vamos a trabajar para todos, sino siempre son como sectoriados, siempre independiente, por mucho que la alegría quería que volviera, no se logró, y la gente ahora se dio cuenta recién con esto. No, pero como que dice la profesora acá, Giselle, el tema de la salud, bueno, me gustó mucho el capítulo porque está relacionado con todo. Ya hablamos ya tocamos someramente derechos de agua, temas de educación, sí, temas de calidad de vida en general, y que finalmente son todas las mismas razones por las que este estallido, después de 30 años, se acumuló tanto la presión que de pronto el 18 de octubre nos tuvo todos en las calles. Por lo tanto, aquí va, tal como lo comentó también el profesor Roberto, es un problema cultural, es una situación de cómo queremos que sea nuestro país, y tenemos la posibilidad histórica acá, repitiendo lo que dijo Giselle, de tratar de definir eso. Obviamente la Constitución no es la última de las batallas, pero es una importante pelea que dar para dar ese paso a definir qué queremos para nuestro futuro. Obviamente, como también lo han dicho muchas veces en la campaña del rechazo, esto no va a cambiar la salud de un día para otro, ni las pensiones, ni la educación, pero va a dar el pie para que tengamos esa mejora en los derechos fundamentales y en los beneficios sociales que necesitamos. Pero qué importante lo que dices tú, porque el tema de los actores que van a estar y van a decidir, y quiénes van a ser los que dan como el puntapié inicial para poder desarrollar todo lo que se viene atrás. Si aquí empezamos con un puntapié, con un chanfle, como se dice en el fútbol, vamos a seguir un camino tortuoso. Entonces uno ve que, siendo un espectador también, porque yo no me considero un experto en lo que es materia de constitución, sí he ido con Luis a algunas charlas, hemos realizado cabildo en el hospital, hemos tratado de desarrollar un poco más de conocimiento. Vemos que esta oportunidad es única, que no hay que desaprovecharla, y nosotros desde nuestra federación hemos realizado nuestra postura, o sea, como enfermeros de Chile. Independiente de que muchos enfermeros no estén de acuerdo a lo mejor con el apruebo o con una nueva constitución, se llevó un consenso, y fácilmente el 80% de quienes componen nuestros directorios de asociaciones, que son como 150, y representan a un número de funcionarios dentro de esos hospitales, ellos en un 80% están de acuerdo de que tiene que haber un cambio, que tiene que haber una nueva, o sea, una oportunidad para que creemos algo en democracia, y no algo que esté hecho por 12 personas a puerta cerrada. Entonces, esa independiente que nos critiquen a veces como federación, nuestros propios colegas que no están de acuerdo con una nueva constitución, teníamos que tener esta palabra, esta decisión tomada como federación, porque más vale tener esta opinión a no estar inmerso en lo que pasa en nuestra sociedad. Sí, ustedes han estado, se nota, por lo menos yo he visto en redes sociales, que han sido como la única federación del área de la salud que han dicho la postura clara que tienen respecto a este proceso, y yo creo que es súper valorable, y la gente lo ve también, y eso también lo hace como suyo. Y respecto a eso, del sistema, o no del sistema, desde que empezó todo esto, 18 de octubre en adelante, ¿cómo han visto ustedes la reacción de la gente, el comportamiento de la gente? Porque de una u otra forma, con las marchas, como que están muy de acuerdo, después con las encuestas baja un poco porque no están de acuerdo con la violencia, pero después sí la avalan. ¿Cómo has visto ese comportamiento de la gente? Para mí, en lo personal, fue una sorpresa muy grata, ¿no? De alguna forma esperando que esto Sí. Porque, a ver, el tema de la liberalización de los mercados y la reducción de los estados en el mundo es mundial, no solo en Chile, y surge en los años 70. Surge como un intento de las grandes empresas de recuperar administraciones que estaban haciendo los estados, y esto en todo el mundo, ¿eh? De hecho, en estos grandes países, ¿no es cierto?, dejan de ser derechos, algunas cosas como la salud, y se vuelven seguros, como el que tú nombras, ¿no? Nuestro país lo hace extremo.
y con la medida que se logra en la dictadura, ¿no es cierto?, y con esta constitución que fue escrita por muy pocos personajes, claramente intencionados hacia el modelo neoliberal, ¿no es cierto?, es lo que va a generar. El problema que yo veo que está a la base de esto es que hoy día, tú lo planteaste en la primera pregunta, o de las primeras, vamos a entender la salud como un bien de consumo o como un derecho. Y hoy día la gente cree que entiende lo que es el derecho, pero cuando habla de derecho cree que es derecho de consumidor. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, se sigue estando en la conciencia de las personas como referente en el imaginario colectivo, la mayoría, ¿no es cierto?, que tiene derecho a reclamar como un consumidor más. Y no se da cuenta que cuando reclama como consumidor, es como cuando el marido dice, mi amor, yo no soy machista, lo voy a ayudar con sus deberes. O sea, la mentira ideológica, pues si él le dice, está ayudando, está mintiendo porque no está asumiendo lo que corresponde. Lo mismo cuando yo digo que yo defiendo mis derechos de consumidor, no me estoy dando cuenta que lo que corresponde es que yo defienda mis derechos. Y ¿sí? Derechos que debieran ser definidos colectivamente y protegidos colectivamente. En el Ministerio de Salud en nuestro país, que si bien ha avanzado enormemente, hay que decirlo, en términos de la letra, lo que se ha avanzado es enorme. Por eso Mayanis plantea, ¿no es cierto?, esto de los modelos, porque en términos teóricos, ¿no es cierto?, se ve re bonito en el papel. Mejor de la galaxia. ¿Sí? Claro. Sí, se ve re bonito. Y tú ves las estructuras administrativas, la cantidad de temas, planes, programas, es realmente re bonito. El tema es que, a la hora de los que hubo, a la hora de implementar, de materializar las condiciones necesarias para realizar un abastecimiento adecuado, ¿no es cierto?, que hayan hospitales con condiciones, eso ya no existe, ¿te fijas? Y eso está asociado a esta estructura definida como que las estadísticas o la noción a nivel macroeconómico pueden decir que estamos muy bien, porque en la síntesis se ve como que estuviera bien, pero si uno va al gráfico en lo micro, se da cuenta que el 80% de la gente no está bien, claro, y solo un porcentaje menor está bien. Y en ese sentido lo que vamos a ver en términos de la noción de derecho, de consumidor, es lo que vemos en también el Ministerio de Salud, que se asume inmediatamente junto con los derechos del paciente, los deberes. La gente tiene ese imaginario también. Habla de derechos y deberes. ¿Sí? Y casi como que salta inmediatamente. Pero los deberes... Como si estuvieran de la mano. Siempre como que estuvieran de la mano. Dentro de este proceso constituyente y todas las marchas y las manifestaciones, siempre hay alguien, como opositor normalmente, que es como, siempre están exigiendo derechos y los deberes de los ciudadanos. O sea, deber de ser buen ciudadano. Como tampoco lo definen mucho porque es como buen ciudadano, entre comillas, y además, pero siempre lo asocian. Y es una confusión. 30 años o más viviendo bajo esta como doctrina. Exactamente, son 47 años. Son 47 años viviendo en esta doctrina ideologizante y que se impuso a la fuerza, entendamos eso, chiquillos, ustedes son jovencitos. Que hubo un plebiscito, pero... Hubo una convocatoria de gente que fue asustadísima a votar. Sí. No hubo un plebiscito. ¿Sí? Es que eso es lo que dicen no, sin duda. La historia. Pero acuérdense que hubo muertes, hubo persecución, y entonces se instala primero en ese primer periodo de los años 70, después de los años 80, y cuando llega la democracia, es como que empezaron un proceso de transición democrático que no hemos terminado hasta el día de hoy. Porque mientras haya constitución trucha, que es la que tenemos todavía, no se ha terminado esta transición. Y se instala, y ustedes pueden ver los discursos de Elwin, de Frey, de Lagos, etcétera, pueden ver que está todo el temor que está a la base y el respeto que se hace a las Fuerzas Armadas, que son los que se llevan los principales presupuestos, los que se llevaban, ahora empezó a cambiar eso, ¿no es cierto? Pero que tiene que ver con esa situación. Entonces, pese a toda esa historia, si tú me preguntas qué se ve en el comportamiento de la gente y por qué hay tantas loas, ¿no es cierto?, los más jóvenes, y que en parte de los lemas tiene que ver que no tenemos miedo, tiene que ver con eso es verdad. Hay una generación que nosotros vivimos la persecución y las muertes directamente, ¿no es cierto?, o indirectamente en conocidos y familiares, y eso fue muchos años que tuvimos, ¿no es cierto?, esa estructura de sociedad. Lo que no se dan cuenta los más jóvenes es que nacen en una sociedad donde no se cuestiona la noción de derecho consumidor, por ejemplo, y no comprenden la noción de base fundamental de derecho humano, inalienable, innegable, ¿no es cierto?, es que no tengo que cumplir condiciones para tener mis derechos.
Y esos son los derechos como debiéramos reclamar. Y eso se puede definir en la Constitución. Ahora, el movimiento mismo, como te digo, en términos personales, para mí es extremadamente esperanzador. Si me pides un análisis un poco más técnico, uno puede decir que efectivamente tiene que ver con una respuesta de ¿cómo se llama?, de oportunidad en función de una serie de condiciones sociales, incluida la película, ¿no es cierto?, esta de Joker, ¿no es cierto?, Guasón, que hace, y los movimientos de Ecuador, que hizo que nosotros nos diéramos cuenta, la ciudadanía, yo creo que se dio cuenta, cuán pasivos éramos, y teníamos aquí a dos países de distancia un grupo de personas que se levantó con toda la fuerza. Eso hizo real lo que ya aparecía en los informes de felicidad que se han hecho, los dos últimos informes de felicidad, donde el que se hace en el año 2012 en Chile muestra la disconformidad de la ciudadanía general con el sistema. Se muestra bastante más a favor, digamos, de lo que la calidad de vida, que ha mejorado muchísimo. Si ustedes vivieran en la pobreza de los años 70 no se lo imaginan a lo que hoy día se tiene, y eso no está más o menos satisfecho, pero estamos claramente disconformes con la institucionalidad, y eso se abre y se manifiesta hoy día. Dentro de este mismo proceso del 17 de octubre, Juan Carlos, se han vivido distintas etapas para todos, tanto personal como en las labores que cada uno realiza, y también desde el área del servicio de salud, hospital, CEFAM, etcétera, han hecho varios paros y varios intentos de ser escuchados, ¿cierto? Sí, mira, es que de partida, cuando se inició el estallido social, venía de la mano un paro de los funcionarios públicos y del colegio médico y del colegio de enfermeros y los enfermeros en general, por el tema del reajuste del sector público, no del reajuste sino que el presupuesto en salud. Y justo se tocó, porque creo que era el 22, 25, y justo el estallido fue el 18. Entonces igual logramos realizar algún tipo de protesta, pero igual quedó como medio ahí en stand-by, porque el estallido fue mayor, o sea, no íbamos a interrumpir un estallido social por algo que también iba de la mano de alguna manera. Pero sí, lo que nosotros instalamos en nuestra comunidad hospitalaria fue, bueno, los cabildos, y lo otro de la opinión de si estábamos a favor de ir nosotros no podemos hacer paro, o sea, huelga, pero sí de paralizar funciones o dejar turno ético o de participar de alguna manera en las manifestaciones sociales, en las marchas, eso. Se logró en varias ocasiones que saliera un grupo importante de enfermeros, por lo que yo soy lo que manejo, pero igual del hospital un grupo más o menos numeroso a diferentes marchas. Por el tipo de trabajo que nosotros realizamos, que es con pacientes hospitalizados, no muchas veces se puede salir a la calle, como si lo puede hacer, por ejemplo, la atención primaria, que si se cierran, nadie se muere, o sea, así inmediatamente, y siguen turno ético en sus urgencias, que son los sapos. Entonces, cuando se llama a movilizar a la salud, la fuerza está en la salud municipal, la fuerza grande. Claro. Los hospitales salimos en porcentaje minoritario, y tenemos mayor presión de lo que son los hospitales, la dirección de los hospitales y los servicios de salud, porque empiezan con la persecución de anotar los nombres, quién se ausentó, y les piden a la jefatura que den un informe. Entonces eso crea amedrentamiento en la gente. Pero de todas maneras yo creo que igual hemos tenido una participación, hemos tenido voz, nos hemos mostrado en las calles. Si bien yo sinceramente participé en marchas, pero no en todos los días, porque igual generaba un desgaste y hacía que salieran mis funciones habituales también del trabajo. Sí tuvimos la participación adecuada, creo yo, a nivel local y a nivel nacional, porque era la voz de los colegas. O sea, los colegas hicimos una encuesta y un 70-80% también estaban de acuerdo en que participáramos. Lo que sí nos llamó la atención es que la dirección del hospital en su momento nos llamó cuando empezó esto de estallido social, para que protegiéramos el hospital, pero la infraestructura, miedo, no la gente. Entonces eso yo tuvimos un conflicto ahí con la dirección, donde le decimos, pero el director está preocupado de que a lo mejor el funcionario no puede llegar a su casa porque están cortadas las vías de acceso, el transporte. Usted está preocupado de que, si no sé, a lo mejor alguno de los funcionarios participó de alguna marcha y tuvo alguna lesión, por ejemplo, ocular, o una lesión que haya ocurrido después de una de las marchas. No, pues estaban preocupados de que nosotros no trajéramos a la gente al hospital para que le tiraran piedra,
y todo eso. Bueno, y fue al revés, porque cuando hicimos las marchas pasamos por el hospital y la gente empezaba con las manos arriba, claro, y en hubo silencio, un respeto tremendo, porque al final no es contra el hospital, es el respeto contra la gente que está adentro y que está pasando una situación de salud difícil. Entonces eso fue una bofetada a la dirección, porque claramente pensaban que los que andábamos en las marchas éramos todos primera línea y íbamos a ir al choque a tirarle piedra. Claro, La primera línea, yo encuentro, yo no soy de primera línea, pero yo encuentro que indudablemente en todos los países donde ha pasado esto es necesaria. Y aunque yo no esté de acuerdo con la violencia, es necesaria. Porque es lo que, mira, si yo he participado en marchas que han sido propias de nuestro gremio, y ya se sabía como, marcha sí, autorizada gobernación, carabinero, marcha por aquí, venga, camine por aquí, haga su revuelta en la plaza, su discurso, para casa. Y esa cuestión ya no funcionaba, no te pescaba el intendente, no te pescaba el gobernador, tú entregas una carta, te la dejaban en la oficina aparte y ya hasta ahí no va a llegar. Entonces no había como un resultado eficiente de lo que tú querías llegar a pronunciar. Entonces yo creo que esto de la primera línea fue necesario. Y la Como gente en se todos dio lados. cuenta, yo creo que la gente se dio cuenta que haciendo mucho ruido y no sé, llega a ser chistoso, empezaron los cambios, o sea, aumentaron el tiro, bajaron el pasaje del metro al otro día, después... cambios Claro. cosméticos, cambios que... Claro, obviamente, pero empezaron a hacer algo que no habían hecho en todo el proceso. Cambios que intentaron de alguna forma acallar el proceso social, la revuelta. El único cambio importante fue este acuerdo del que estamos hoy día, gracias a eso estamos hablando. Es lo único importante que ha pasado, porque hoy día también hay una agenda social donde se hace una reforma a FONASA, pero no al sistema de salud, solo a FONASA, que en realidad tampoco es tan reformista. Hay una reforma también al sistema de FP, que tampoco es tan reformista, sino que meterle un poco más de plata. Y tienen al ministro Briones sacando dinero de los zapatos, porque tampoco se hacen reformas al sistema de impuestos. Entonces, en realidad no se aumentan los impuestos. En realidad es cosmética, un poco de demagogia, y trataron de acallar toda la situación social con el proceso ¿Qué mismo que de la pasó nueva con constitución. con el sueldo mínimo? O sea, ¿de dónde salió el recurso para el sueldo mínimo para llegar a los 350.000? Del Estado. O sea, no tocaron el bolsillo de ningún privado para poder realizar ese cambio. Y desde la universidad, las universidades, los estudiantes en general, tanto secundarios como universitarios, son siempre importantes en todos los procesos sociales. ¿Cómo se pudo ver desde la academia este proceso, específicamente también tocando las discusiones que se hayan tenido desde el área de salud, que es donde ustedes más pueden tener cercanía? O sea, es súper interesante porque nosotros como docentes tenemos una relación con el alumnado, ¿no es cierto? Y ellos pertenecen a una generación evidentemente distinta a la nuestra. Entonces hay múltiples posiciones dentro de los docentes, pero un grupo de docentes los tildaba como de pasivos, que estaban metidos en el celular, que eran individualistas, millennials, competitivos, ¿no es cierto? Y habíamos otro grupo de docentes que veíamos chiquillos mucho más conscientes de ellos mismos, de sus propias necesidades, mucho más críticos respecto a discursos ideológicos, ¿no es cierto? Mucho más coordinados entre ellos y más preocupados como de un equilibrio. Ellos no eran como pura pega, puro estudio, puro dinero, puro trabajo, como que esta generación están intentando ser más integrales, están preocupados por el feminismo, por el medio ambiente, por la política, por su propio desarrollo profesional, por el dinero. Hubieron generaciones antes, por ejemplo, la generación que yo estaba, que era malo preocuparse de que cuánto voy a ganar en la profesión que voy a estudiar, ¿no es cierto? Claro. Eran mal vistos, o sea, y estudiar en escuela privada, todas esas cosas eran malas. Entonces, para algunos docentes fue una tremenda sorpresa este movimiento, que estos chiquillos de repente, eran politizados y además jugados, ¿no es cierto? Y que ese celular que se supone que era el objeto de la alienación social, ¿no es cierto?, donde se perdían y no pensaban, resultó ser un instrumento de movimiento social. Entonces hubieron como posturas distintas. Ahora yo quería agregar algo respecto como a la pregunta de cómo vemos el estallido social, qué es lo que pasó. Hay algunas teorías que dicen lo siguiente, así como en palabras simples: nosotros estamos en una sociedad opulenta, donde a diferencia de otra época histórica, la persona que menos tiene una tremenda vitrina para ver lo magnífico de la riqueza y de las condiciones ricas que vive el resto.
Entonces ahí se produce, como tú decías, un gap, una tremenda brecha, y yo la veo, ahora yo la puedo ver. Veo qué tan pobre soy y veo qué tan ricos son. ¿Qué es lo que pasa en salud? O sea, basta ver los edificios de la ISAPRE, ¿no es cierto? Y para darse cuenta, pucha, que están ganando plata. Y un momento dado que uno tenía la ilusión, el ciudadano corriente, de que él iba a poder acceder a tener esa plata y tener esos servicios de salud y entrar a esa clínica. Y empezó a endeudarse y le dijeron que si trabajaba más, lo iba a lograr, ¿no es cierto? Que había que rascarse su propia buena. Pasaron 10 años, 20 años, 30 años y eso no ocurrió. Al contrario, la gente más se alejaba, los otros más se enriquecían y uno más se alejaba. Entonces eso en un momento dado ya hizo simplemente crisis. Somos una sociedad desigual, pero al mismo tiempo bien como una mixtura. O sea, todos convivimos con todos, a pesar de que la mayoría de la gente con más dinero trata de alejarse, finalmente igual cruza por la ciudad, igual uno se encuentra en la ciudad, y a través del crédito y este acceso ficticio de dinero, uno tiende a acceder a los mismos productos, no son idénticos, no es lo mismo, pero los mismos productos que el otro. O sea, nos paseamos en el mismo supermercado por lo menos. Claro. En el mismo supermercado uno se puede comprar autos, técnicamente casi todo el mundo se puede comprar autos, porque incluso hasta el financiamiento automotriz está como por fuera del sistema bancario y es más fácil. Pero finalmente eso es una brecha que hace que uno vea la brecha. Me acuerdo que en un capítulo del matinal del Bienvenidos 13, y equivocaron y salieron en vivo con un joven que les dijo exactamente eso. Yo, que estudié en un colegio sin ventana, con frío, con hambre, y veo a mis compañeros en la universidad que llegan en auto, llegan con toda esta opulencia, como lo comentas tú, y eso genera rabia, dolor y esas ganas de no tener esas cosas, sino que tener ese acceso, la capacidad del privilegio. Y esa misma condición, que es una condición de base, como decían antes, hoy día no existe la pobreza que existía hace 50 años atrás, ¿no? Hace que la ciudadanía en general y los jóvenes en particular tengan muchas mejores condiciones, ¿no es cierto?, para poder moverse. Hoy día no hay desnutrición, ¿cierto? Hay condiciones de salud de base que permite que hoy día, bueno, los principales problemas tienen que ver con enfermedades no transmisibles. Pero en esa situación, ¿no es cierto?, lo que va a pasar es que, además de que tiene más herramientas para poder acceder a información y a proponer cambios, eso va a ser una fortaleza. Pero una precisión, uno tiene la idea de que estamos en el mismo espacio, y no. Se comprueba hace pocos años atrás que por primera vez en Chile sí existe, por primera vez, antes no había pasado, un grupo de la sociedad chilena que no se topa nunca, jamás, con un pobre, en toda su vida. Yo lo mencionaba más bien como pensando en la ciudad más pequeña. Sí, en tal caso. Claro. La probabilidad de que nos topemos con alguien que tiene excesivo dinero es alta. En Santiago probablemente no. No creo que haya gente que llegue en helicóptero y se va en helicóptero aquí. Pero la distancia es inimaginable. Y a propósito de dónde conseguir plata, que nos preguntamos delante. O sea, un amigo mío que vino hace 20 años atrás, 10 años atrás, canadiense, nos decía, o sea, ustedes son uno de los países más ricos del mundo. Y eso la gente no lo sabe. Chile es uno de los países más ricos del mundo. Por eso hay tanta riqueza, el 1%. Pero es tan grande la riqueza que hay. ¿Sí? ¿Y en qué se nota? La minería. De hecho, los mismos canadienses, son los dueños de la minera, esta minera que les regala a los lagos, ¿no es cierto?, con la ley de Pinochet, a los mineros canadienses. Hizo un regalo absoluto. ¿Tú dices riqueza en recursos naturales? ¿A eso te refieres? Él lo dijo, yo estoy repitiendo, y tiene que ver justamente con un análisis económico que se hace a partir de la comparación de no el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver con la posibilidad de recursos, la población que se tiene y la proyección de explotación de esos recursos. Y en ese sentido, efectivamente, la política que asume Canadá para ser el país que es, bueno, además que es un país que es mucho más grande, ¿no es cierto?, son políticas que son parecidas a la nacionalización, ¿no es cierto?, de la energía y de los recursos, que es lo que hacen en los años 60. ¿Sí? Eso permite, parecido a lo que fue la nacionalización del cobre en Chile, que si tuviéramos esa cantidad, lo que ustedes saben que es menos del 27% que tiene el Estado, de lo que se supone que es el PAN de Chile, ¿no es cierto?, y es menos del 27%, no recuerdo la cifra exacta. Si tuviéramos eso, tendríamos resuelto todo. Todos estos presupuestos, de déficit de presupuesto, que además se hacen malintencionadamente, ¿no es cierto?, de manera que no corresponde, en términos de prioridades,
tendríamos una cantidad absoluta muchísimo mayor, por ejemplo. ¿Para qué decirlo que pasa con el mar y otros recursos? El agua. Sí. Respecto a la nueva constitución, ¿qué podrían proponer en materia de salud? ¿Cuál sería como, no el mecanismo, sino como la fórmula ideal para mejorar frente a todo lo que hemos hablado, así como casi especie de resumen? ¿Cuál sería como la fórmula ideal para que, no sé, dejar, no sé si contentos a todos los chilenos, O sea, pero un poco más conformes quizás? O al menos desde sus posturas, que creen ustedes que debiese contener en la Claro. materia. O sea, yo creo que no hay más que hacer que copiar lo que plantea las Naciones Unidas y los derechos de salud que plantea la OMS, y que tiene que ver con garantizar la libertad y los derechos en salud de las personas. Y esa garantía está asociada a los mismos principios que aparecen en los derechos de salud de la OMS, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas, que es no discriminación, accesibilidad, aceptabilidad, calidad, etcétera, ¿no? Oportunidad y uno más, me parece. Y que tiene que ver con las condiciones que se garantice la materialización del derecho. ¿Y cuál es la palabra mágica ahí? La garantía. Que el Estado garantice. No es que le dé alguna oportunidad, no, que lo garantice. Ahora, yo en lo personal sí estoy de acuerdo con el desarrollo del mundo privado. Yo creo que sí. No sé si sea necesario, pero yo creo que es una posibilidad de desarrollo al ser humano, ¿no? El tema es que como el Estado no es un líder, pues no se confunda la imagen, la metáfora del águila que dice Giselle ni con postura ideológica, ni con personas. Nuestro Estado actual se sienta a mirar lo que pasa. Sino que el Estado somos nosotros. El Estado es la estructura administrativa de la democracia, de la república, ¿sí? Y eso tenemos que valorarlo de nuevo. Lo hemos olvidado porque no tenemos educación cívica. Pero tanto la democracia como la política y el Estado han sido las mejores figuras que hemos creado como humanidad. El Estado somos nosotros y está constituido por los poderes de ese Estado, de los cuales nosotros tenemos que hacer un ejercicio participativo y responsable, ¿cierto? Responsable, tenemos que garantizar el ejercicio de la justicia, la promulgación de leyes y el gobierno. Ahora, para eso necesitamos ¿qué? Un acuerdo. ¿Y cuál es el acuerdo? Una constitución. No sé, quizá, bueno, dentro de las conversaciones que hemos tenido a nivel nacional, siempre nos sale la duda de cómo garantizar de que haya un camino sin interrupciones en todo lo que va a enriquecer nuestro sistema de salud, porque hoy en día estamos muy supeditados al gobierno de turno. Entonces hablábamos de no sé, que se creara una entidad aparte, que fuera independiente del gobierno de turno, pero sí que tuviera como un nexo con el Estado para que este sistema de salud no tenga variaciones dependiendo del gobierno o del lado partidista que esté en el gobierno, entonces, sea en el Estado. Entonces vemos muchas opciones, no tenemos claramente la claridad, como dices tú, de que se garantice el derecho a la salud y no se garantice el acceso, que ya poniendo una palabra ya cambia todo. Tendríamos que, no sé si muchas veces imitar modelos que sean comprobados, porque yo encuentro que imitar no es malo cuando las cosas resultan bien. Entonces asesorarse muy bien, que las personas que vayan a tomar las decisiones se hagan asesorar tanto como de personas expertas en salud como de personas que estén trabajando en el ámbito de salud más cercana con la población, no solamente la administración del Ministerio de Salud, por ejemplo, sino más allá, no sé, por ejemplo en Canadá existe la RNAO, que es una organización como el Colegio de Enfermeras de Canadá, que participan en todas las políticas públicas en salud. Entonces, no necesariamente a lo mejor el médico o un grupo de médicos va a decir cuál es la salud que merecemos, ni cuáles son las políticas que son, porque más encima están metidos en las sociedades médicas, en las clínicas privadas. Entonces nosotros vemos que los enfermeros no tenemos participación de ninguna, o sea, a excepción de algunos pocos que tienen personas en las clínicas que son más esposas de médicos. Pero nosotros podemos tener otra visión, más holística, más humanizada, y creo que dentro de esta
nueva constitución tiene que haber otra visión en el área de salud que no sea solamente la del médico, sino que también de enfermeros, de Sí. gente como ustedes que ven la parte social del ser humano, que nos va a llevar a crear un cuento que sea confiable y real. Eso. No sé. Por mi parte, o sea, el sueño, yo primero la salud entendía como un estado de bienestar integral, que sea gratuita, que sea universal para todos, de calidad, garantizada por un Estado fuerte que distribuya los recursos, ¿no es cierto?, para esta salud universal, gratuita, de calidad. Ahora, quiero decir que este ideal no es de izquierda, de centro ni de derecha. A mí una cuestión que me sorprendió muchísimo, tengo que decir que yo soy retornada, fui criada en otro país, en Canadá. Me sorprendió muchísimo que aquí las personas asociaban gratuidad en educación o en salud a la izquierda y al comunismo. ¿Y qué pasó en este país? Yo me perdí de muchos años, parece, en este país, porque yo no entendía. Porque Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá y no sé, 4 otros países de socialistas no tienen nada y tienen salud universal gratuita garantizada por el Estado. Entonces, en algún momento nos convencieron de que eso era rojo. No sé a quién le convenía eso, pero así estamos ahora. Ahora, el tema siempre es cómo, porque lo que se dice en contraposición, cuando uno dice salud universal gratuita, es eso es imposible, está soñando. ¿Qué pienso yo? Que hay que la cuestión, el escollo no es técnico, sino que es la voluntad política. Y yo creo que tenemos la suficiente inteligencia en Chile como para técnicamente resolver cómo garantizamos esa salud universal gratuita. ¿Y cuál es el principal problema? Es que las personas que son ricas tienen que ganar un poquito menos para garantizar esa salud para todos y todas las chilenas y chilenos. Sí, como dando para la finalización de este segmento, con Carlos queríamos hacer una consulta respecto a lo que está pasando esta semana en Talca, Está de moda. destacándose Talca siempre con el coronavirus. ¿Cuándo fue? ¿El lunes, martes? ¿Llegó el primer caso? El martes llegó el primer caso a Talca. ¿Y qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo está la situación? O más que nada educar a la gente. Yo vi el primer día, yo que trabajo ahí en ese recinto, se dio la noticia en redes sociales y vi de inmediato gente con mascarilla. Sí, o sea, y la psicosis se apoderó de aprovechar todo. un poquito de espacio para educar un poco al respecto. Imagínate que ya no hay Mascarilla ni alcohol en gel las en las farmacias. farmacias. Yo no sé si eso es que no hay porque las compraron todas o simplemente no hay porque no las venden todas y están vendiendo súper caras. Bueno, el coronavirus es un virus que ya ha tenido otras tipificaciones anteriores, como el SARS, que era una anterior que era mucho más letal que esta. Pero el problema del coronavirus principal es la alta contagiabilidad que tiene, ya más que cualquier otra cosa. Debido a que una vez que la persona que contrae, por ejemplo, se contagia con el virus, está con su proceso de signos y síntomas, cuando ya empieza con la tos, el estornudo, ahí ya se vuelve contagiable él, ¿ya? Entonces, la alta contagiabilidad hace que cuando esta persona que está con estos signos y síntomas está en su entorno familiar o en su entorno del trabajo, si es que llega a estornudar o se pasa o toca con la mano, después de estornudar toca algún objeto inanimado y este objeto inanimado otra persona lo toca, después se lleva la mano a la cara, a la nariz, a la boca, a los ojos, puede que ahí se haga el mecanismo de entrada de ese virus a nuestro organismo, ¿ya? Eso nosotros le decimos aislamiento de contacto y aislamiento de gotitas. Ya, el elemento de gotitas cuando partículas de la boca salen o se expulsan a través de un estornudo, de tos, y esas gotitas tienen una capacidad de expansión de aproximadamente 60 centímetros, 40, 60 centímetros cuando uno estornuda. Ya, entonces nosotros en el hospital lo que hacemos obviamente es aislamiento de gotitas, o sea que el paciente esté alejado en una zona, por ejemplo, de aislamiento desde 1 metro por lo menos de una persona a otra, pero claro, con más contingencia ahora se está dejando una sola más solo, y que el personal de salud tenga medidas de prevención, de precaución estándares, ya, que son el lavado de manos adecuado, clínico, que es un lavado de manos más prolijo, con jabón que tiene mayor eficiencia en su actuar, y además de los elementos de protección personal,
¿ya? Los elementos de protección más personal que se están usando son mascarilla N95, que es una mascarilla que tiene mayor eficacia y permite la menor entrada de partículas cuando uno respira. Se está usando máscara facial o antiparras para evitar que ingresen a la mucosa de los ojos. Pechera plástica, en este caso en el hospital, porque por ejemplo el SAMU usa un buzo que es más completo porque está en más contacto directo con el paciente, está en un habitáculo cerrado como una ambulancia. Y bueno, guantes de procedimiento. Entonces, todo el tiempo que la persona, en este caso el enfermero, el TENS o el auxiliar de servicio está en contacto con el paciente, está con este elemento de protección. Ahora, si el paciente pasa por un lugar, no quiere decir que en el piso quedó el virus o en el aire andando, o sea, no va... Esas protecciones son protocolos normales del servicio de salud a proteger a la persona que trabaja, que está expuesta o sobreexpuesta a distintos tipos de cosas. Claro, existen otros tipos de, por ejemplo, la influenza, también hay que tener algún tipo de aislamiento de contacto. Pero no es porque por simplemente estar al lado de un infectado no te vas a morir, no te va a pasar nada. De hecho, partida, el paciente que es sospechoso viene con mascarilla puesta, entonces tiene menor riesgo de que vaya a expulsar partículas con el microorganismo. Entonces, aparte el paciente, para que sea letal el virus en este caso, va a afectar a las personas que están en la edad extrema, pacientes más pequeños o recién nacidos que tienen las defensas más bajas, igual que adultos mayores, pacientes que tengan comorbilidades, por ejemplo, diabetes, hipertensión o enfermedad respiratoria, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un EPOC, o que tenga, por ejemplo, un asma crónica. A esas personas puede que tengan se les complejice un poco más o relativamente que se le agrave su patología de base, debido a su patología de base. Pero una persona, por ejemplo, como el primer caso que tuvimos, un paciente de 33 años masculino, sin patología, el paciente es como si se da un resfrío fuerte, ¿ya? Y estuvo hospitalizado para hacer el examen de diagnóstico, y una vez confirmado el virus por el ISP en Santiago, pasaron un par de horas y fue dado de alta a su casa en cuarentena. Entonces la idea es que él se mantenga en su lugar de residencia hasta que los signos y síntomas se vayan y ya ahí no esté en su etapa de contagiabilidad hacia el resto. Hay una duda que yo creo que la mayoría de la gente tiene, y una crítica también que tiene con los desconocimientos, como ¿cómo el protocolo va a ser mandarlo para la casa? Sí. Es como, primero, esto no es ébola. Yo me acuerdo de las imágenes cuando iba a llegar el ébola a Chile, andaban todos con buzo. Esto no es ébola, esto no es una enfermedad que sobreviva 9 días en el ambiente y te vayas a morir. Pero aún así, ¿por qué enviarlo a la casa si es una enfermedad contagiosa, si la gente tiene miedo? ¿Cómo que podemos dar como razonamiento lógico de eso? Porque hay una mayor probabilidad de contagio si es que tenemos, o sea, porque igual, independiente de que mantengamos todas las medidas de precaución estándar como funcionarios de salud, siempre existe la posibilidad de que a lo mejor una partícula se haya quedado, o lavamanos no haya sido tan eficiente, o no sé, te cayó una partícula en la cara, después te tocaste la cara, porque la mascarilla facial, o sea, la antiparra de aquí, la mascarilla aquí para que a ti no te contagie, pero si te llegó una partícula en la cara, después te pasaste la mano en la cara, tocaste a otro paciente, y en medicina, por ejemplo, que es el servicio que estuvo el paciente, tenemos pacientes crónicos, de hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares, adultos mayores, en su mayoría. Entonces para evitar eso, en cambio el tratamiento del paciente era en caso de fiebre paracetamol, eso es todo. Oye, pero esta cuarentena en casa, ¿hay hipervigilancia, hay un control o es una decisión personal? Es una vigilancia epidemiológica que está llevando a cabo la Seremi de Salud, porque la Seremi de Salud tiene que tener la vigilancia de todos los contactos familiares, todos los que tuvieron contacto con el paciente. Así detectaron también que la pareja de esta persona tenía el virus positivo, o sea, la confirmación diagnóstica. También estuvo, mientras se hizo la confirmación diagnóstica en el hospital, se constató de que la persona no estaba con condición grave y se fue dada de alta para que siguiera su tratamiento en su casa. Yo siento que muchas imágenes que vienen de China, que no sabemos si son fake news o no, nos tenían un poco con el alma en un hilo, así como imágenes de ciudades cerradas, fronteras cerradas, o incluso ayer parece que salió por Twitter que Italia cerraba fronteras, y bueno, que no es verdad, la gente en Italia sigue viviendo igual, y es un llamado a la calma, y que en realidad hay que tener los cuidados normales que debiésemos tener siempre, que es lavarnos las manos, estornudar y toser en la parte interna del codo,
Y con los niños harto lado de mano y harto cuidado con dónde andan. También otra cosa es que ser realista, era cosa de tiempo de que el virus llegara a Chile, o sea, pasó también con el H1N1, ¿te acuerdas también? Sí. Y tuvieron casos y Y lo personas que controlamos bien. sí, lo controlamos bien. Entonces el tema es que no hay que crear esa crisis histeria Sí. colectiva, sino que hay que, Sí. bueno, si tenemos un paciente que está en contacto, si está confirmado el contacto, que esta persona no esté en contacto con nadie idealmente, pero si está en contacto con alguien que no sean adultos mayores, pacientes con VIH, por ejemplo, positivos, son pacientes que son inmunodeprimidos, pacientes que toman inmunosupresores, pacientes que tienen han sido trasplantados renal, que tienen enfermedades autoinmunes, usan inmunosupresores y sus defensas están bajas. Entonces esas personas están más susceptibles a que este virus les afecte de mayor manera porque su sistema inmune está debilitado. Y otros también. Y otros Por también, ejemplo, claro, antes lo que dijo claramente. Giselle, que cuando fue el H1N1 y también llegó a Chile, lo resolvimos bien. ¿En qué sentido? Es un llamado a que, a pesar de todo el descontento y la desconfianza que tengamos en nuestra autoridad y en nuestro sistema, en esta parte tenemos que confiar en que lo van a hacer bien. ¿No? Que ya paremos un poco la paranoia de que nos quieren quitar el plebiscito y como toda la parafernalia y el salfate que llevamos dentro que cree que todo está mentira. Tenemos de controlar un poco y evitar la paranoia y De todas maneras, nos salgamos nosotros, corriendo y nos choquemos con la como muralla. representantes de los trabajadores nos fuimos a percatar el incito de la situación de que sí la gente está usando ¿cómo se llama? Los instrumentos necesarios para mantener esta precaución estándar. Entonces se están realizando las medidas para que el personal de salud también tenga todo el material de trabajo para tener el menor riesgo posible. De las mascarillas, yo escuché que eso se propone, de hecho, es preferible desestimar el uso de la mascarilla, no usar una mascarilla, porque favorece el contagio, al revés, cuando no tienes el contagio. Se supone que la mascarilla, no en el caso de los profesionales de salud, sino que en el público general, la mascarilla está para el que ya está contagiado, para que evite el contagio. Pero el que usa barba o mascarilla tiene mejores posibilidades de contagiarse. Aparte que genera una falsa tranquilidad, así como no, ya tengo mascarilla por la vida. Sí. Claro. Y la calidad del tipo de filtro. Claro, va a depender, por ejemplo, en el hospital, si un funcionario está en contacto directo con un caso sospechoso, usa la N95. Claro. En caso de que está comprobado, pero no está con el tos o estornudo, puede usar un tipo de mascarilla, usar la mascarilla quirúrgica. Más va a depender de los síntomas que tenga el paciente. Pero la gente en la calle no la necesitan, La gente en la definitivamente. calle no Yo necesita. creo que si la va a usar, cámbiese. Si no sirve de usar la misma. La misma cada rato. Su tiempo. Ya pues, llegando ya, palabras al cierre de nuestros invitados. Giselle, por favor, algo que argumentar, decir a nuestro público. Felicitarlo a ustedes por la iniciativa, que es súper importante informarse, y por la visión de la diversidad también, tener un enfermero, un psicólogo, un antropólogo acá, como interesante. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Para coronar Claro, para coronar. No, también de verdad felicitar la iniciativa de ustedes y aprovecharla para que la gente efectivamente logre tener un referente y que sepamos la importancia de informarnos lo más posible para poder argumentar fehacientemente lo que vamos a decidir. Juan Carlos. Agradecer a la gente como ustedes, porque en verdad hay que tener una voluntad tremenda para realizar este tipo de iniciativas que son autogestionadas, y agradecer también esta oportunidad de que nos demos cuenta de que todos tenemos una opinión independiente, de que de repente no creamos que importa, porque a lo mejor no nos valoramos mucho, pero en verdad agradezco la oportunidad que me hayan escuchado. Yo agradezco haberlo escuchado a ustedes, que encuentro que son un excelente panelista de este foro. Entonces agradezco todo a Luis, más que nada, que nos invitó también desde el Hospital de Talca. Gracias. Sí, pues, agradecemos a Rodolfo también por los micrófonos, Rodos Estudios, como siempre, apoyándonos. Matías. No mucho más que decir, fue un muy buen capítulo. Sí. Muchas gracias a Francia, que lamentablemente hoy día no pudo estar acá. Claro. Francia fue quien nos ayudó a contactar a estos invitados, ahí sería Roberto. Así que muchas gracias, Francia. Nada, feliz, fue un muy buen capítulo. Quiero escucharlo, porque yo los vuelvo a escuchar a pesar de que Lo escucho. y nada, pues sí, invitarlos a que sigan escuchándonos, a que compartan con sus
amigos, con la gente en redes sociales. Así es, este capítulo sale el próximo domingo. Visítenos en redes sociales en Que Chile Decida Maule, en Facebook, en Instagram, Que Talca Decida, y pueden escucharnos en Spotify, iTunes y YouTube. Así que muchas gracias y nos vemos nos escuchamos el próximo capítulo. Chao. Y aquí cerramos otro capítulo de Que Talca Decida Podcast. Hasta la próxima semana y te esperamos con nuevos invitados. Síguenos en redes sociales y comparte.